Yo, 45 años. Heredé la casa de mi infancia el año pasado cuando mi madre, de 70 años, falleció de un derrame cerebral repentino. He pasado casi 2 décadas construyendo mi carrera en consultoría financiera, y si bien perder a mamá fue devastador, su cuidadosa planificación me ha ayudado a mantener la estabilidad durante este momento difícil. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 7 años. Tenían la custodia compartida. Pero siempre fui más cercana a mi madre. Mi padre, de 73 años, estaba perpetuamente ocupado con el trabajo o las citas y nunca me sentí como una prioridad en su vida. Después del divorcio, mamá se quedó con la casa en lugar de la pensión alimenticia, ya que había renunciado a su prometedora carrera en bienes raíces para criarme, mientras apoyaba el crecimiento profesional de papá en finanzas corporativas. Vivir en esta espaciosa casa de estilo colonial en los suburbios de Massachusetts siempre ha sido más que solo tener un lugar donde quedarse. Cada rincón guarda recuerdos de mamá. Desde la cocina donde me enseñó a hornear su famoso pastel de manzana hasta el jardín donde pasamos innumerables fines de semana plantando sus amadas rosas. La casa en sí. Una estructura bien mantenida de 4 habitaciones con un porche envolvente. Ha sido la casa de nuestra familia desde que mis padres la compraron a fines de la década de 1970. Al crecer, vi a mi madre transformar esta casa en un espacio cálido y acogedor. Incluso después del divorcio, equilibraba su regreso al sector inmobiliario con el mantenimiento de un hogar increíble para mí. Mientras tanto, las visitas de papá se volvieron cada vez más esporádicas a medida que florecía su carrera corporativa. Aparecía para los eventos importantes, graduaciones, cumpleaños. Pero nuestra relación nunca desarrolló la profundidad que veía en las relaciones de mis amigos con sus padres. El acuerdo de divorcio había sido sencillo, mamá se quedó con la casa y papá se liberó del pago de la pensión alimenticia. Ella lo había apoyado durante los inicios de su carrera, ocupándose de todo en casa mientras él ascendía en la escala corporativa. Cuando se separaron, ella insistió en quedarse con la casa en lugar de buscar manutención continua. Una casa es más valiosa que los cheques mensuales, decía siempre. Y su decisión resultó ser sabia. Reconstruyó su carrera en bienes raíces y al mismo tiempo se aseguró de que yo tuviera un entorno hogareño estable. Hace 2 años, mi padre trajo a su novia Elizabeth, de 61 años, a nuestra celebración navideña. Vino con sus 2 hijas, de 41 y 39 años, de una relación anterior con su novio de la escuela secundaria. Las hijas, Sara y Rachel, eran calladas y reservadas, al igual que su madre parecía ser al principio. Elizabeth parecía genuinamente interesada en conocernos, haciendo preguntas reflexivas sobre nuestras tradiciones familiares y elogiando el gusto de mamá por la decoración. Nuestra relación con Elizabeth y sus hijas se desarrolló lenta pero positivamente durante los meses siguientes. Durante nuestras cenas familiares ocasionales, a menudo llamaba con anticipación para preguntar si podía traer algo específico, mostrando consideración por nuestras preferencias. Sus hijas, aunque nunca fueron particularmente cálidas, siempre fueron educadas y parecían apreciar ser incluidas en nuestras reuniones familiares. Mamá mantuvo una actitud notablemente amable sobre la presencia de Elizabeth en nuestras vidas. Todos merecen una oportunidad de ser felices, decía, aunque a veces captaba un destello de tristeza en sus ojos cuando papá y Elizabeth se iban juntos. Mirando hacia atrás, me di cuenta de cuánta fuerza debe haberle costado darles la bienvenida tan cálidamente. Cuando mamá falleció la primavera pasada, la pérdida fue repentina y devastadora. Un derrame cerebral se la llevó mientras dormía. Pacífico, dijeron los médicos. Pero demasiado pronto. Acabábamos de cenar juntas la noche anterior, hablando de sus planes para renovar el jardín ese fin de semana. La brusquedad de su partida me dejó tambaleando. Pero fiel a su naturaleza práctica, se había preparado para todo. Durante la lectura del testamento, descubrimos que mamá había actualizado su planificación patrimonial alrededor de mi cumpleaños número 18. La casa, junto con la mayoría de sus bienes, me la dejó a mí. Incluso dejó una carta explicando sus decisiones, particularmente sobre la casa. Esta casa ha sido tu ancla en cada tormenta. Guárdala como tu puerto seguro, pero nunca dejes que te impida navegar hacia tus sueños. Papá y Elizabeth nos apoyaron adecuadamente durante los arreglos del funeral.
Elizabeth ayudó a coordinar el catering para el velorio y sus hijas ayudaron a organizar los extensos álbumes de fotos de mamá para la exhibición conmemorativa. Sin embargo, noté un cambio en el comportamiento de papá después de la lectura del testamento. Sus felicitaciones por mi herencia se sintieron forzadas e hizo varios comentarios sobre cómo él y mamá habían elegido la casa juntos. Cómo había manejado todas las reparaciones importantes a lo largo de los años. Las semanas posteriores al funeral fueron un borrón de papeleo y ajustes. Papá recibió las joyas de boda de mamá y los regalos que le había dado a lo largo de los años. Artículos que ella había reservado específicamente para él. Pensé que este gesto significaría algo para él. Pero parecía más concentrado en la casa. Hacía comentarios casuales sobre cómo había aumentado el valor de la propiedad. Cómo había mejorado el vecindario gracias a su temprana visión al elegir este lugar. Continué viviendo en la casa. Encontrando consuelo y manteniendo las rutinas de mamá. Su jardín se convirtió en mi proyecto de fin de semana. Aunque nunca pude igualar su toque experto con las rosas. Mi carrera como consultora financiera me permitió trabajar parcialmente desde casa y convertí una de las habitaciones libres en una oficina en casa. Tratando de construir una nueva normalidad para mí. Hace unos 6 meses. Papá llamó con la noticia de su compromiso con Elizabeth. Sugirió que se quedaran en mi casa durante las semanas previas a la boda. Presentándolo como una solución práctica para evitar los costos del hotel. Las hijas de Elizabeth trabajaban de forma remota y la casa tenía mucho espacio. Ofreció dividir los servicios públicos y los gastos del hogar. Haciéndolo parecer una situación en la que todos ganaban. El arreglo comenzó hace un mes e inicialmente se sintió como un cambio positivo. La casa cobró vida con conversaciones con café por la mañana y cenas familiares por la noche. Elizabeth demostró ser una excelente cocinera. A menudo preparando comidas para todos. Sus hijas, aunque todavía reservadas, parecían estar aceptando la idea de nuestra familia mixta. El vacío que había rondado la casa desde la muerte de mamá comenzó a desvanecerse. Luego, 3 días antes de la boda, papá pidió una conversación privada en el jardín de mamá. Su lugar favorito. Reveló que su regreso no se trataba solo de la boda. Quería que se mudaran permanentemente. Lo presentó como preocupación por mi bienestar. Preocupado por mí viviendo sola en una casa tan grande. Tu madre hubiera querido que tuvieras una familia a tu alrededor. Dijo. Aunque no pude evitar preguntarme si mamá hubiera estado de acuerdo. La solicitud despertó sentimientos complicados. Una parte de mí anhelaba la dinámica familiar que había estado experimentando el mes pasado. La casa se sentía más cálida con gente en ella y Elizabeth no había sido más que amable. Sin embargo, algo en el enfoque de papá se sentía mal. Sus reacciones anteriores a la herencia seguían apareciendo en mi mente. Junto con los recuerdos de sus comentarios casuales sobre el valor de la propiedad. En lugar de dar una respuesta inmediata. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo y que decidiría después de la boda. Su reacción a esta solicitud razonable fue reveladora. Un destello de molestia cruzó su rostro antes de que pudiera enmascararlo con comprensión. Me recordó a los tiempos de mi infancia cuando mis necesidades habían entrado en conflicto con sus planes. Ahora, con la boda a solo unos días de distancia, me encuentro en una encrucijada. Se supone que deben quedarse aquí unos días más después de la ceremonia antes de regresar a Houston. Me he inclinado a aceptar su solicitud de hacer que este arreglo sea permanente. El mes pasado ha demostrado que podemos coexistir pacíficamente y la casa se siente menos sola con otras personas alrededor. Sin embargo, no puedo evitar esta persistente sensación de que algo no está del todo bien. La fijación de papá en el valor de la casa. Sus sutiles intentos de recordarme su contribución a su compra y su apenas disimulada molestia por mi vacilación. Todo envía señales de advertencia. Elizabeth ha sido perfecta. Casi demasiado perfecta. Y me pregunto si hay algo más en su motivación que solo los lazos familiares. Una parte de mí se siente culpable por dudar de sus intenciones. Después de todo, ¿no es esto lo que hacen las familias que se están curando? Reunirse. Apoyarse mutuamente. ¿Construir algo nuevo a partir de las piezas de lo que estaba roto? Pero otra parte. Quizás la parte que heredó la naturaleza práctica de mamá. Me advierte que tenga cuidado. He pasado mi carrera ayudando a los clientes a tomar decisiones financieras acertadas. Pero esta situación me hace cuestionar mi juicio. La complejidad emocional de las relaciones familiares parece nublar mi pensamiento. Generalmente claro.
Realmente me vendría bien una perspectiva externa sobre si estoy siendo demasiado desconfiada o si mis instintos están tratando de protegerme de cometer un grave error. ¿Es normal sentir este conflicto acerca de compartir la casa heredada con la familia? ¿Debería confiar en mi instinto de que algo no está del todo bien o estoy dejando que las decepciones pasadas influyan en mi juicio de la situación actual? Actualización 1. Bueno. Las cosas se intensificaron rápidamente después de mi última publicación. La boda fue el fin de semana pasado en el gran hotel del centro. Ayudé con los preparativos. Incluso brindando cortésmente a pesar de mis reservas. Las hijas de Elizabeth sirvieron como damas de honor y todo parecía perfecto. La mañana después de la boda. Me desperté alrededor de las 8 de la mañana en una casa inusualmente silenciosa. Al principio pensé que todos estaban durmiendo después de la celebración. Sin embargo, cuando bajé a preparar café, encontré una nota escrita apresuradamente en el mostrador de la cocina: nos fuimos de luna de miel. Volveremos en una semana. Se habían ido sin avisarme. Sin mencionar sus planes durante los preparativos de la boda. Sin discutir su hora de salida. Nada. Sus pertenencias personales todavía estaban esparcidas por las habitaciones. Pero se habían ido. Mis llamadas tanto a mi padre como a Elizabeth fueron directamente al buzón de voz. Finalmente, alrededor del mediodía, Elizabeth contestó su teléfono. Su tono era completamente diferente a su habitual comportamiento dulce. «Oh. ¿Olvidamos decírtelo? Lo sentimos», dijo con una evidente falta de sinceridad. Cuando expresé mi preocupación por no haber sido informada. Respondió bruscamente: «Ya no eres una niña. Tu padre tiene una nueva familia ahora y queríamos algo de tiempo a solas». La conversación empeoró a partir de ahí. Tuvo la audacia de decirme que limpiara la casa antes de que regresaran y que me superara. Luego mencionó que planeaban redecorar sus habitaciones cuando regresaran. Algo en mí se rompió en ese momento. Pasé las siguientes horas documentando todo con fotos y vídeos, sus pertenencias, el estado de la casa y la nota que dejaron. Luego llamé a un cerrajero e hice cambiar todas las cerraduras. Empaqué sus pertenencias con documentación. Y coloqué todo en contenedores resistentes a la intemperie en el porche cubierto. Les envié un mensaje a mi padre y a Elizabeth: sus pertenencias están empacadas y en el porche. Tienen hasta el domingo para recogerlas. Todo lo que quede después de eso será donado a la caridad. No intenten entrar en la casa. Las cerraduras han sido cambiadas y me pondré en contacto con la policía si es necesario. Las reacciones fueron inmediatas y explosivas. Mi teléfono comenzó a explotar con mensajes de ambos. Oscilando entre la culpa: ¿cómo pudiste hacerle esto a la familia?, y las amenazas: ¿te arrepentirás de esta decisión? Las hijas de Elizabeth también se unieron, enviando mensajes sobre cómo estaba destrozando a la familia. Lo que realmente me afectó fue el mensaje de voz de mi padre: tu madre estaría avergonzada de tu comportamiento. Estábamos tratando de ayudarte y así es como nos pagas nuestra amabilidad. Convenientemente olvidó cómo había estado mirando la casa desde la muerte de mamá. He bloqueado sus números por ahora. Pero guardé todos los mensajes y mensajes de voz. También instalé cámaras de seguridad e informé a mis vecinos sobre la situación. Algunos de ellos recuerdan cómo papá trató a mamá durante el divorcio y se ofrecieron a vigilar la casa cuando estoy en el trabajo. Han pasado 3 días y todavía no han recogido sus pertenencias. El clima ha sido bueno. Así que todo está bien en el porche. Pero me estoy frustrando cada vez más con sus juegos. He consultado con un abogado, quien confirmó que estoy en mi derecho de retirar sus pertenencias, ya que di un aviso razonable. La parte más reveladora de toda esta prueba ha sido su actividad en las redes sociales. Mientras ignoraban mis mensajes sobre la recogida de sus cosas. Han estado publicando un sinfín de fotos de luna de miel con leyendas sobre nuevos comienzos y unidad familiar. Elizabeth incluso tuvo el descaro de publicar sobre personas tóxicas que no pueden soportar la felicidad de los demás. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que su acto de familia perfecta era solo eso. Un acto. La forma en que pasaron de ser dulces y cariñosos a tener derecho y ser agresivos en el momento en que las cosas no salieron como querían muestra su verdadera naturaleza. Estoy agradecida de haber confiado en mis instintos y no haber accedido a su acuerdo de vivienda permanente antes de ver este lado de ellos. Extraño la ilusión de familia que tuvimos durante su estancia. Pero ahora sé que no era real. Mamá siempre decía que los verdaderos colores se muestran no en los buenos tiempos, sino en cómo la gente maneja la decepción.
Su reacción al recibir un no reveló todo lo que necesitaba saber sobre su carácter. ¿Alguien ha lidiado con situaciones familiares similares? ¿Cómo manejaste las secuelas? Me mantengo firme en mi decisión. Pero agradecería consejos sobre cómo lidiar con los monos voladores que están enviando a mi manera. Actualización 2. Han pasado 2 semanas desde mi última actualización y la historia real finalmente ha salido a la luz. Lo que descubrí explica todo sobre sus intentos desesperados por mudarse. Y es peor de lo que imaginaba. Ayer. Él es colega de mi padre, que ha sido amigo de la familia durante 30 años. Se puso en contacto conmigo. Reveló que mi padre no se estaba tomando un descanso del trabajo como había afirmado. Fue despedido hace 3 meses por malversación de fondos de la empresa. Aparentemente, había estado tomando decisiones de inversión arriesgadas sin la debida autorización, lo que provocó pérdidas significativas. La verdad sobre su situación financiera es asombrosa. La boda en el Gran Hotel costó $45.000, pagados en su totalidad con sus ahorros para la jubilación. Su luna de miel de 2 semanas en las Maldivas añadió otros $30.000 a sus gastos, financiados mediante la liquidación de su cartera de inversiones. Elizabeth había renunciado a su trabajo como agente de bienes raíces el año pasado cuando se comprometieron, confiando en el salario de 6 cifras de mi padre y su mudanza planeada a lo que ellos llamaban entre sus amigos su futuro hogar familiar. Sí. Así es como hablaban de mi casa. Toda su planificación financiera se basó en la suposición de que los dejaría mudarse permanentemente. Ya habían dado aviso en su apartamento de Houston e incluso habían comenzado a vender algunos de sus muebles. Esto explica por qué sus pertenencias todavía están en mi porche. Literalmente. No tienen ningún otro lugar para ponerlas. A través de conocidos mutuos. Me enteré de que habían estado difundiendo la narrativa de que yo estaba viviendo temporalmente en su casa por la compasión equivocada de mi madre. Se presentaron como generosos al permitirme quedarme mientras me recuperaba. La realidad, por supuesto, es que soy una consultora financiera exitosa con un ingreso de 6 cifras propio y la casa es legalmente mía. Los excolegas de mi padre compartieron detalles más inquietantes. Su despido no se trataba solo de malas inversiones. Había sido cada vez más errático en el trabajo, haciendo grandes promesas a los clientes y poniéndose a la defensiva cuando se le preguntaba sobre sus estrategias. Algunos sospechan que estaba tratando de recuperarse de las pérdidas de inversiones personales, aunque nadie lo sabe con certeza. El comportamiento de Elizabeth tiene mucho sentido ahora. Su acto de ama de casa perfecta fue un movimiento calculado. Había estado diciendo a su círculo social que vivir en mi casa le permitiría concentrarse en crear un ambiente familiar adecuado en lugar de trabajar. Incluso había comenzado a planificar renovaciones en el jardín de mi madre, mostrando a sus amigos tableros de Pinterest de sus cambios previstos. Sus fotos de luna de miel en las redes sociales cuentan una historia diferente ahora. Cada momento mágico que compartieron fue financiado por la cuenta de jubilación agotada de mi padre. Sus publicaciones sobre nuevos comienzos dependían literalmente de apoderarse de mi casa. Cuando regresaron de su luna de miel y encontraron sus pertenencias todavía en el porche, intentaron un enfoque diferente. Elizabeth llamó con una disculpa entre lágrimas, afirmando que había estado abrumada por el estrés de la boda. Mi padre intentó pintar una imagen de unidad familiar, sugiriendo que podíamos ayudarnos mutuamente en tiempos difíciles. Durante esta conversación, sin darse cuenta, revelaron más de su plan. No solo buscaban mudarse temporalmente. Esperaban que les transfiriera la propiedad de la casa. Eventualmente. Sus palabras exactas fueron combinar nuestros recursos familiares para el beneficio de todos. Lo que aparentemente significaba que les cedería mi herencia. Desde entonces, me enteré de que ya habían consultado a un agente de bienes raíces sobre el valor potencial de la casa y habían discutido las opciones de financiamiento para cuando la adquirieran. Incluso se habían puesto en contacto con un contratista sobre posibles renovaciones, presentándose como los propietarios que generosamente dejaban que su hija se quedara por ahora. Mi abogado me ha aconsejado que envíe una carta formal de cese y desista con respecto a su tergiversación de la propiedad de la casa. También estamos documentando todas sus publicaciones en redes sociales y comunicaciones para posibles acciones legales si es necesario. Varios vecinos se han presentado con historias de Elizabeth midiendo el jardín y discutiendo sus planes de renovación mientras yo estaba en el trabajo. Uno incluso informó que había invitado a posibles contratistas a ver la propiedad sin mi conocimiento. La imagen completa de su desesperación financiera ahora está clara.
Todo el paquete de indemnización de mi padre se destinó a los preparativos de la boda. Sus ahorros para la jubilación se agotaron por completo con los gastos de la boda y la luna de miel. Ya no tienen casa en Houston, ya que dieron aviso en su apartamento. Y Elizabeth ha quemado puentes con su antiguo empleador al renunciar abruptamente. Sus activos líquidos actuales no cubrirían más de unos pocos meses de gastos de manutención. Ahora se alojan en un hotel económico mientras intentan averiguar su próximo movimiento. Las redes sociales de Elizabeth se han silenciado, excepto por publicaciones vagas sobre traición familiar y bendiciones ocultas. Mi padre ha pasado de las demandas airadas a las súplicas desesperadas. Pero me mantengo firme. Algunos miembros de la familia sugieren que debería ayudarlos a salir de este lío, argumentando que él sigue siendo mi padre. Pero como consultora financiera, sé que permitir malas decisiones financieras solo conduce a más problemas. Además, su intento de manipular para apoderarse de mi casa muestra sus verdaderas intenciones. Estoy trabajando en estrecha colaboración con mi abogado para documentar todo. Aunque espero que no sea necesaria una acción legal. El sistema de seguridad de la casa se ha actualizado y comenzaré la terapia la próxima semana para procesar todo esto. La ironía no me pasa desapercibida, mi padre, que pasó su carrera en finanzas, ha destruido su jubilación por malas decisiones financieras. Mientras que yo, la hija para la que nunca tuvo tiempo, he construido una vida estable a través de una planificación cuidadosa. Mamá apreciaría la justicia poética, aunque estaría triste de verlo caer tan bajo. ¿Alguien más ha descubierto engaños financieros similares en su familia? ¿Cómo manejaste el mantenimiento de los límites mientras procesabas la traición? La parte más difícil ya no es la ira. Es la tristeza de darme cuenta de que mi padre nunca cambió realmente. Sigue siendo el mismo hombre que siempre puso sus propias necesidades primero. Solo que ahora ha arrastrado a otros a sus planes. Estoy agradecida por todo el apoyo que he recibido de esta comunidad. Sus consejos me ayudaron a confiar en mis instintos y mantenerme firme en mis decisiones. Actualizaré de nuevo cuando haya novedades importantes. Pero por ahora me estoy concentrando en protegerme a mí misma y a mi casa mientras trato de procesar esta traición. Actualización 3, después de semanas de drama. Esta situación finalmente ha llegado a su fin y el final es casi poético. Hoy, mi padre y Elizabeth se fueron de la ciudad. No por su propia voluntad, sino gracias a una intervención inesperada del ex de Elizabeth. Cuando lo dejamos, se alojaban en un hotel económico, quedándose sin dinero y opciones. Continué documentando su comportamiento, incluidos sus intentos de difundir rumores sobre mí en la comunidad. Lo que no sabía era que las hijas de Elizabeth se habían acercado a su padre, explicando la terrible situación en la que se había metido su madre. Su padre, Michael, aparentemente es un exitoso hombre de negocios en Houston. Mantuvo una relación cordial con Elizabeth a lo largo de los años, principalmente enfocada en el bienestar de sus hijas. Cuando se enteró de la situación actual de Elizabeth, desempleada, esencialmente sin hogar e involucrada en un plan para apoderarse de mi casa, decidió intervenir. La forma en que se desarrolló esto fue bastante notable. El martes pasado recibí un correo electrónico inesperado de Michael. Se disculpó por contactarme directamente, pero quería verificar ciertos detalles sobre la situación. Lo que Elizabeth le había contado difería significativamente de lo que habían informado sus hijas. Después de nuestra conversación, se horrorizó por el comportamiento de su ex. Más tarde me enteré de que Michael había estado viendo las publicaciones cada vez más desesperadas de Elizabeth en las redes sociales con creciente preocupación. La gota que colmó el vaso fue cuando descubrió que había estado usando los nombres de sus hijas para obtener préstamos a corto plazo, lo que podría afectar sus puntajes crediticios. Lo que sucedió a continuación fue una clase magistral en resolución de problemas. Michael se ofreció a financiar su regreso a Houston, pero con condiciones estrictas. Hizo arreglos para que Elizabeth se entrevistara con varias firmas de bienes raíces donde tenía contactos, asegurándose de que pudiera reiniciar su carrera. Sin embargo, estas oportunidades venían con el requisito de que cesara todos los intentos de reclamar mi propiedad. La parte más satisfactoria fue ver cómo se desmoronaba su fachada cuidadosamente construida. Michael dejó en claro a su círculo social que la narrativa sobre que ellos eran dueños de mi casa era completamente falsa. Incluso llegó a publicar una aclaración educada pero firme en las publicaciones de Elizabeth en las redes sociales sobre su hogar familiar. Mi padre
enfrentado a la humillación de que se expusiera su mala gestión financiera. Finalmente abandonó la pretensión. En un momento de rara honestidad durante una llamada telefónica que grabé con su conocimiento. Admitió que todo el matrimonio había estado motivado en parte por su plan compartido de adquirir mi casa. Elizabeth lo había convencido de que juntos podrían persuadirme o presionarme para que compartiera la propiedad o se la vendiera. El alcance de su planificación se reveló a través de las hijas de Elizabeth, que se sentían culpables por su papel pasivo en el plan. Compartieron capturas de pantalla de chats grupales donde Elizabeth y mi padre discutieron varias estrategias para manipularme. Estos incluían el esfuerzo deliberado de Elizabeth por interpretar a la madrastra perfecta y su decisión calculada de anunciar sus planes de matrimonio justo cuando sabían que me sentía más sola. La intervención de Michael vino con apoyo financiero, pero también con responsabilidad. Se ofreció a cubrir sus gastos de mudanza y el primer mes de alquiler en Houston. Pero solo después de que firmaran documentos legales reconociendo que no tenían ningún derecho sobre mi propiedad y acordando cesar todo contacto a menos que yo lo iniciara. La forma en que se fueron fue reveladora. En lugar de disculparse, enviaron un correo electrónico masivo a familiares y amigos afirmando que regresaban a Houston por nuevas y emocionantes oportunidades, pasando por alto por completo su intento fallido de tomar mi casa. Elizabeth incluso tuvo la audacia de publicar fotos de ellos saliendo con leyendas con citas sobre cerrar capítulos y nuevos comienzos, etiquetadas con hashtags de estilo de vida de lujo. Como si esto no fuera una retirada en desgracia. Mis cámaras de seguridad los captaron pasando por mi casa por última vez ayer. Disminuyeron la velocidad brevemente. Pero no se detuvieron. Sus pertenencias, que habían sido trasladadas a un almacén a expensas de Michael, ya estaban en camino a Houston. Las secuelas han sido sorprendentemente pacíficas. Mis vecinos, que vieron desarrollarse este drama, me han apoyado increíblemente. Varios han compartido sus propias historias de disputas de propiedad familiar, haciéndome dar cuenta de lo comunes que son estas situaciones. La comunidad local en la que Elizabeth intentó infiltrarse se ha unido a mi alrededor. Y varias personas se disculparon por creer sus historias. He comenzado a asistir a un grupo de apoyo para personas que lidian con el distanciamiento familiar. Me está ayudando a procesar las emociones complejas de esta situación, el alivio de estar libre de su manipulación, la tristeza persistente de perder la poca relación que tenía con mi padre y la ira por su intento de engaño. La casa se siente diferente ahora. No vacía, sino pacífica. He comenzado a redecorar. No para borrar los recuerdos de mamá, sino para crear nuevos. El jardín de mamá está floreciendo de nuevo y me uní a un club de jardinería local para aprender a cuidar adecuadamente sus amadas rosas. Es terapéutico trabajar en el mismo espacio donde ella encontró tanta alegría. Mi carrera se ha beneficiado de esta experiencia. Como consultora financiera, ahora tengo una comprensión profundamente personal de cómo la dinámica familiar puede afectar las decisiones financieras. Estoy mejor equipada para ayudar a los clientes a navegar situaciones similares, aunque mantengo mi propia historia en privado. La ironía de ser una consultora financiera que tuvo que defenderse de un padre financieramente irresponsable no me pasa desapercibida. Mamá siempre decía que la educación era la mejor inversión. Y tenía razón. Mi conocimiento profesional me ayudó a detectar las señales de alerta en su comportamiento desde el principio. En cuanto al futuro, me estoy centrando en construir relaciones positivas. Los amigos que me apoyaron en esto se han convertido en mi familia. Incluso estoy saliendo con alguien que, refrescantemente, muestra más interés en mi compañía que en mi propiedad. Esta experiencia me ha enseñado que la familia no se trata de ADN compartido o títulos legales. Se trata de respeto, honestidad y cuidado genuino por el bienestar del otro. Mi madre lo entendió. Por eso protegió mi herencia con tanto cuidado. A aquellos que siguieron mi historia y me ofrecieron consejos, gracias. Su apoyo me ayudó a mantenerme fuerte cuando dudaba de mí misma. A aquellos que enfrentan situaciones similares, confíen en sus instintos. Documenten todo y no permitan que nadie los avergüence para que comprometan sus límites. No espero publicar más actualizaciones a menos que suceda algo significativo. Mi padre y Elizabeth ahora están en Houston, comenzando su nueva vida sin acceso a mi casa o mis finanzas. Michael me mantiene actualizada ocasionalmente, principalmente para asegurarme de que se apegan al acuerdo de mantenerse alejados. Mamá estaría orgullosa de cómo manejé esto. No porque fuera dura, sino porque protegí el legado por el que trabajó tan duro para dejarme.
Mientras me mantenía fiel a mis valores. Al final. Eso es lo que más importa.